Hola jóvenes, a través de este video tutorial trabajaremos las reglas para poder realizar operaciones con potencias. Bueno, en la pantalla pueden observar chicos las reglas principales para poder operar potencias, y es de suma y resta, multiplicación, división y potenciación. Cada una de ellas nos indica cómo operar bases, las potencias con elementos de igual base. Vamos a empezar con ejemplos de cada uno de ellos para que ustedes vayan recordando y afianzando el proceso para realizar los ejercicios en relación a este tema. Bueno, cuando hablamos de suma y resta, chicos, lo que nos indica la regla es que únicamente podemos sumar o restar elementos que tengan términos semejantes. Cuando hablamos de términos semejantes, estamos hablando de que la variable tiene que tener el mismo exponente, o las variables tienen que tener los mismos exponentes para poder generar sumas o restas entre ellas. Un ejemplo, imagínense, tengo un 5a al cuadrado más un 3a al cubo menos 2a al cuadrado. En este caso, puedo observar que no puedo sumar todos los elementos debido a que en este término aparece un a al cubo, mientras que en estos dos, el 5a cuadrado y el menos 2a cuadrado son términos semejantes, lo cual me permite realizar la operación de 5 menos 2, les quedaría 3a cuadrado, y en el caso del 3a cubo, simplemente lo copiamos ya que no podemos sumarlo con otro valor de a al cubo. Cuando hablamos de varias variables, por ejemplo, si tengo un 5a cuadrado b menos un 3ab cuadrado más 6a cuadrado b, acá recuérdense, lo más importante para poder sumar o restar es identificar los términos que son semejantes. En esta ocasión los términos semejantes sería este y este. Como tienen igual signo, generaríamos una suma. Recuérdense que no se suman los exponentes, únicamente se suman los coeficientes. En este caso, de mis términos semejantes, mi coeficiente es más 5 y más 6, me daría un más 11. A cuadrado b se copia, obviamente, el término semejante tal cual como lo vimos, solo nos sirve para identificar con quién podemos sumar o restar coeficientes. Y en el caso del menos 3, menos 3ab cuadrado, simplemente lo copiamos. Estos serían ejemplos en relación a cómo se suman, obviamente, o restan elementos que son semejantes, chicos. Ahora, en el caso de la multiplicación, existe una condición. La condición inicial es que para yo poder aplicar esta regla tengo que tener la misma base. Si no tengo la misma base, pues no podría generar la operación siguiente. La regla de multiplicación me dice que si yo tengo la misma base, en el caso de los exponentes se suman. Cuando hablamos de sumar, no significa que siempre tengo que sumar los elementos, sino que este signo más que está acá quiere decir que vamos a respetar los signos que tienen los exponentes para poder operar esa suma o resta que se genera entre ellos. Un ejemplo podría ser que tengo un x a la cuarta por un x a la quinta. Requisito, ¿tiene la misma base? Sí. Se copia la base y en relación a la regla dice que se suman los exponentes. 4 más 5 nos quedaría como respuesta x igual 9. Ahora, compliquémoslo un poquito más. ¿Qué pasa cuando tengo exponentes negativos? Tengo un x a la 6 por un x a la menos 3. Recordemos que la regla no quiere decir que vamos a sumar siempre, sino que vamos a respetar los signos que tienen nuestros exponentes. En este caso copio la base y sería 6 menos 3. Esto nos daría como respuesta x
al cubo. Ahora coloquemos otro ejemplo con varios elementos. Por ejemplo, tengo ya coeficientes como un 5x al cuadrado, y a la sexta por un menos, vean, por un menos 2x a la cuarta, y a la menos 8. En el caso de los números, pues se hace el proceso habitual de una multiplicación. En este caso, si yo multiplico 5 y menos 2, obtendríamos como coeficiente menos 10. En el caso de la x, chicos, copio la base y sumo sus exponentes, que en este caso nos quedaría 2 más 4. En el caso de la y, nos quedaría, copio la base y opero sus exponentes, que sería 6 menos 8. Si pueden observar, estoy respetando el signo que tienen los exponentes. ¿Qué respuesta nos quedaría de este proceso? Nos quedaría un menos 10, x, sumamos los exponentes de x y nos quedaría 6. Y en el caso de la y, pues restamos los exponentes, ya que son de diferente signo, y nos quedaría menos 2. Esto sería en el caso de la multiplicación. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos para poder entender la regla de división. Si ustedes ven en la regla de división, dice que si tengo la misma base, vuelvo a recalcar. Ese es un requisito fundamental para poder aplicar estas reglas de potencias. Si tengo la misma base, copio la base en el numerador, vean, la base la copié en el numerador porque es un requisito importante para que ustedes entiendan este proceso. Porque en relación a divisiones, chicos, podemos aplicar diferentes reglas para poder operar la operación de sus exponentes. Entonces, en esta regla, copio la base en el numerador y oiga bien, al exponente de mi numerador le voy a restar el exponente de mi denominador. Este signo menos, chicos, indica cambio de signo. Significa que si el exponente que tengo en el denominador es 5, para poder operarlo con el exponente del numerador, ese 5 positivo sería negativo. Si el exponente de mi denominador es un menos 3, para poder operarlo con mi exponente del numerador, ese menos 3 se trasladaría como más 3. Vamos a hacer varios ejemplos para que ustedes vayan entendiendo el proceso. Imagínense, tengo x a la cuarta dividido x al cuadrado. Vamos a empezar con ejemplos sencillos. Copio la base en el numerador, copio el exponente del numerador tal cual esté, y al exponente del denominador le cambio de signo. Si es más 2, acá va a ser menos 2. Y la respuesta nos quedaría x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando pues el valor del denominador es mayor? Tengo un x a la cuarta dividido un x a la 8. Si yo opero este proceso, ¿sí? Pongan mucha atención, copio la base en el numerador, coloco el exponente del numerador y le cambio de signo al del denominador. Esta respuesta nos quedaría x a la menos 4. Ahora, es muy importante que este exponente no quede negativo, chicos. Y para eso hay una propiedad que no la coloqué acá, pero la voy a colocar en un recuadro aquí arribita. Bueno, la propiedad la coloqué aquí en el lado superior derecho. La propiedad es bastante sencilla y esta me permite poder cambiarle de signo a mi variable si en algún momento el exponente es negativo, ¿verdad? Entonces, esta propiedad me indica lo siguiente, que si yo tengo una variable, en este caso a, y esa variable a tiene un exponente negativo, la forma de poderle quitar ese negativo es cambiarlo de posición. O sea, si está en el numerador, cambia al denominador. De igual manera, chicos, si ustedes tienen lo contrario, si yo tengo 1 dividido a la menos n y la quiero volver positiva, lo único que tengo que hacer es cambiarla de posición. La subo al numerador y esta n automáticamente se vuelve positiva. Es una propiedad que nos va a servir en algún momento si el exponente, oiga bien,
valga la redundancia lo que le voy a explicar ahorita, si el exponente es un monomio y queda negativo, esta regla nos va a permitirle cambiar de signo, siempre y cuando el exponente sea un monomio. ¿Por qué les hago la salvedad de esto? Porque vamos a ver varios ejemplos donde los exponentes pues van a ser binomios y no vamos a generar este cambio de signo, ¿sí? Entonces, en este caso, como es un monomio, aplicando esa propiedad, ese x a la menos 4 nos quedaría como 1 dividido x a la cuarta positivo. Bueno, esta es una forma de hacerlo. Esta es una forma de hacerlo cuando los exponentes están positivos. El año pasado, cuando trabajamos estos ejemplos, habíamos indicado que había una forma más sencilla de hacer este proceso sin tener que subir el exponente del denominador con signo contrario para operar el exponente del numerador. Y la propiedad, pues, si ustedes la recuerdan y la quieren aplicar, es muy sencilla. Lo que nosotros hacíamos era verificar los exponentes que tenemos. En este caso tengo un 4 y tengo un 8. Esto que les voy a explicar ahorita solo aplica cuando los exponentes son positivos. Cuando son negativos, por favor no lo vayan a hacer porque se pueden confundir con los signos. Esto solo se puede aplicar si los exponentes son positivos. Vuelvo a recalcar. Bueno, la regla era muy sencilla. Lo que yo hago es, al valor del exponente mayor, yo le resto el exponente menor. En este caso yo digo 8 menos 4 me queda 4, ¿sí? Y lo que nosotros hacíamos era colocar la variable en donde aparecía el exponente mayor. En este caso, ¿dónde aparece mi exponente mayor? En el denominador. Entonces yo colocaba la variable ahí y colocaba la respuesta de la resta de estos dos. 8 menos 4, 4. Como no tengo obviamente nada en el numerador, colocábamos 1. Esta era otra propiedad que habíamos trabajado el año pasado, que únicamente restábamos los exponentes y colocábamos la respuesta donde estaba el exponente de mayor cantidad, ¿verdad? Esto es una forma de hacerlo siempre y cuando, vuelvo a recalcar, siempre y cuando los exponentes sean obviamente positivos los dos. Bueno, voy a hacer otro más, solo que ya no tengo mucho espacito aquí donde dice división. Lo voy a colocar aquí abajito donde dice potencias, chicos. Lo voy a hacer acá, miren, porque no es algo del otro mundo que voy a hacer. Voy a colocar un recuadrito donde ahí vamos a operar. Otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo es qué pasa cuando tengo exponentes negativos. Acá sí les refiero que es mejor que apliquen la propiedad que mencionamos de subir el exponente. Por ejemplo, vean, si tengo un x a la menos 3 dividido un x a la menos 8. Aquí sí voy a aplicar la propiedad, copio la x en el numerador, copio el exponente del numerador sin cambiarle de signo, y al denominador, recuérdense que al único que le cambio de signo es al denominador, cambiaría de signo. Si es menos 8 quedaría más 8. En este caso, si yo opero, me quedaría un x a la quinta. Esa sería la respuesta para esta operación, ¿verdad? De igual manera, aquí solo les estoy dando como ciertas reglas importantes, pero luego vamos a trabajar ya varios ejemplos donde pues ya vamos a combinar sumas con multiplicaciones, divisiones e incluso potenciación. Vamos ahora con las reglas de potenciación. Las reglas de potenciación me dice que si yo tengo una variable con exponente elevado a otro exponente, lo que yo tengo que hacer con los exponentes es multiplicarlos. Si se dan cuenta, en cada una de las operaciones que hemos visto hay un proceso específico para cada uno de ellos. En la multiplicación dijimos que se sumaba. O sea, sumar significa respetar los signos que tienen todos los elementos y proceder a operar esa suma o resta que se genere. En el caso de la división dijimos que se resta. Pero cuando hablamos de resta dijimos que lo único que tenemos que hacer, incluso acá lo coloqué, cambiarle el signo al valor al exponente del denominador
y generar la operación con el exponente del numerador tal y como está. Y en esta pues me hacen la referencia que aquí tengo que multiplicar. Entonces es muy importante, chicos, que para realmente tener claras las operaciones con potencias, tengo que saber que cuando se multiplica se suma, que cuando se divide se resta y cuando potencio pues se multiplican los exponentes. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, un ejemplo podría ser que yo tengo un x a la cuarta elevado a la quinta. Aplicando la regla, copio la base y ¿qué pasa con los exponentes? Los multiplico. Tendría un 4 multiplicado por 5, que esto me daría como respuesta un x a la 20. ¿Qué pasa cuando tengo exponentes negativos? Por ejemplo, un x a la menos 3 elevado al cuadrado. Pues si yo multiplico menos 3 por 2, chicos, voy a tener x a la menos 6. Bueno, como habíamos indicado que no podemos dejar pues variables con exponentes negativos, lo que yo hago es simple. Coloco 1 dividido x a la sexta y esta sería mi respuesta. ¿Qué pasa si tengo varias variables, chicos? Varias variables. Por ejemplo, si tengo un x al cuadrado, un y a la menos 3 y un z al cuadrado. Y esto elevado al cubo. Pues veamos, voy una vez multiplicando, x 2 por 3, 6, y menos 3 por 3, menos 9, y en el caso de la z, 2 por 3, 6. Ahora vean, como tengo una variable, solo una con exponente negativo, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Copio las variables que tienen exponente positivo, que sería la x a la sexta y la z a la sexta. Y en el caso de y que es negativa, la coloco en el denominador ya con el exponente positivo. Entonces ahí ya nos quedaría pues el proceso para poder realizar este tipo de operación, ¿sí? En el caso de la división no coloqué una combinada. Si quieren la voy a colocar por acá para que ustedes vean qué pasa cuando tengo una división y este valor pues queda combinado. Me voy a borrar acá algunos ejemplos de esto. Como ya les quedaron súper claros, ¿verdad? No hay problema que los borre. Bueno, ¿qué va a pasar cuando tengo combinado como dice abajo? No había hecho una combinada en división. Por ejemplo, tengo un x al cubo, un y a la menos 3, un z a la cuarta. Si ven, combiné variables y además combiné signos. Acá voy a tener un x a la menos 7, un y a la 5 y un z a la 8. Vean, chicos, cuando tengan varias variables y aparezcan signos combinados, yo les sugiero que apliquemos la propiedad que estamos viendo, que suben todos los valores, todos los exponentes con signo contrario, operan y luego pues ya se dan a la tarea de colocar las variables en el lugar correspondiente dependiendo del signo que les quede, ¿verdad? Entonces voy a colocar paso a paso este proceso aplicando la propiedad que aprendimos. Coloco la x en el numerador, coloco el exponente del numerador tal y como está y al exponente del denominador le cambio de signo. Si tengo un menos 7, tendría acá un más 7, chicos. Y, vean, copio el exponente del numerador como está, que sería un menos 3, y al del denominador le cambio de signo. Sería un 5 positivo, acá sería un menos 5. Y en el caso de la z, chicos, tengo un 4 en el numerador, le cambio de signo al 8 positivo y me quedaría un menos 8. Si procedo a operar esto, voy a tener x, 3 más 7, 10. Y, menos 3 y menos 5, menos 8. Y z, 4 y menos 8 me quedaría menos 4. Entonces ya pueden observar que esto nos quedó como respuesta. Pero como dijimos que no vamos a dejar valores negativos, obviamente exponentes negativos, voy a colocar con rojo aquí abajito la respuesta, chicos.
¿Quién queda arriba? Pues el que tiene exponente positivo, ¿verdad? Que sería x a la 10. ¿Quiénes se mueven de posición? El y a la menos 8 y el z a la menos 4, que ya al trasladarlos al denominador se volverían exponentes positivos. Y de esta manera obtendríamos la respuesta de este ejemplo. Bueno, esto es a grandes rasgos como que las reglas para explicarles, pero ahorita vamos a hacer varias operaciones combinadas. Bueno, acá pueden observar que hay 4 ejemplos, chicos. Ya los ejemplos pues ya difieren un poquito de los que hicimos anteriormente en la explicación de las reglas, para que ustedes vayan viendo las diferentes opciones que hay para poder operarlos. Vamos a iniciar con el ejemplo número 1. Si se dan cuenta, tengo pues una multiplicación de un monomio versus un trinomio. Lo único que yo tengo que hacer pues es operar como normalmente ustedes operarían esta operación por la regla de distributiva, ¿verdad? Que este elemento tiene que multiplicar a cada uno de ellos. Entonces, si yo opero, voy a tener lo siguiente. Y quinta por 3y al cubo, obviamente en el caso del coeficiente nos quedaría 3. Y nos quedaría y a la 8, ya que sumamos los exponentes. En el caso del segundo término, más por menos me daría menos. 1 por 8 me quedaría 8, y en el caso de las variables, copio la variable, sumo sus exponentes y digo 5 y 2 me quedaría 7. Y por último, pues más por más me daría más. En el caso de 7 por 1 me quedaría 7, y en el caso de la variable copio y sumo sus exponentes. 5 más 1 me quedaría 6. Y esa sería la respuesta del ejemplo número 1. Ahora quiero que pongan mucha atención al ejemplo número 2. Si se dan cuenta, en el ejemplo número 2, mi base es un número. Igualmente, eso lo vimos el año pasado, pues las bases pueden ser o una variable o un número. De igual manera, aplicamos la propiedad si las bases son iguales. En este caso, en el ejemplo número 2, las bases son iguales y mi base es 2. Aplicamos la propiedad de multiplicación, ya que estas pues bases están multiplicando entre sí. Entonces, para poder dar la respuesta, pues copio la base, que en este caso es 2, y recordemos que vamos a sumar los exponentes, ¿verdad? Entonces, sumar los exponentes, chicos, significa que yo voy a colocar los exponentes con el signo que tienen. Y voy a operar, en este caso, términos semejantes, ya que en este ejemplo ya tengo más elementos, ¿verdad? Entonces, vean, coloqué 3x como exponente, ¿verdad? Voy a ir colocándolos acá. Tengo 3x más 2 más 5x menos 8. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues aplicar la propiedad de operar términos semejantes, y voy a copiar la base. En este caso puedo operar el 3x con el 5x y me daría un 8x. Y en el caso de los números 2 menos 8 me queda menos 6. Y es algo acá donde les había explicado anteriormente. Si se dieron cuenta, en la explicación de las reglas habíamos dicho que cuando tenemos un exponente negativo teníamos que bajar la expresión al numerador o subirla bajarlo al denominador o subirlo al numerador para cambiar el signo. Valga aquí la redundancia. Cuando tenemos, vean, un binomio, usted ya no tiene que aplicar ese proceso, solo lo aplicamos cuando tenemos un monomio. En un binomio se les complicaría un poquito, porque si yo bajo esto, el 8 cambia de signo y sería menos 8x, y el 6 cambiaría de signo y sería un más 6x. Entonces, para no complicarnos en esto, por favor dejen siempre la respuesta en el numerador, y en el caso de que los exponentes sean un binomio, los dejan con los signos que tienen, no los tienen que mover. Les estoy recalcando esto para que cuando hagan los ejercicios, por favor, cuando sea ya el exponente un binomio, no lo muevan, déjenlo tal y cual está. De igual manera, podemos observar en el ejemplo número 3, chicos, que tengo nuevamente una base que es un número. Recuérdense que la propiedad es, si tengo la misma base, puede ser variable o número, pues ya aplico yo la regla. Y en este caso, pues la voy a aplicar, ya que ambos tienen la misma base, que en este caso sería 7. Entonces, ¿qué hacemos con la regla de división? Recordemos, copio la base en el numerador, copio los exponentes del numerador con los signos que tienen, y vean, quiero recalcar, estos dos
porque son dos, van a cambiar de signo. Los dos, no solo uno. Significa que este más 3x va a subir como menos 3x y el menos 8 va a subir como más 8, ¿sí? Y ahí pues ya opero términos semejantes. ¿Quién es mi base? Pues es 7 nuevamente. Si yo opero, chicos, 6x menos 3x, me va a quedar 3x. Si yo opero 1 más 8, me va a quedar más 9. Y ahí quedaría la respuesta. Entonces, vean, aquí ya en el ejemplo 4 ya les complico un poquito, porque aparte de que hay división, ¿sí? Hay cada uno de los elementos, tanto el numerador como el denominador, están elevados a un exponente. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer? Primero va a elevar, seguidamente va a dividir. Entonces, empezando con los pasos, vean, primero voy a potenciar, ¿verdad? Elevar esos exponentes y en el numerador me quedaría un x. Y recuérdense, ¿qué pasa cuando tengo exponentes elevados a otro exponente? Pues los multiplico, ¿no? Entonces, 7y por 4 me quedaría 28y. Menos 2 por 4 me quedaría menos 8. Esto es lo que me quedó en el numerador, chicos. Vamos con el denominador. Copio la base, que en este caso es x, y opero los exponentes. Como están elevados, se multiplican. 3y por 5 me quedaría 15y. Ya que llegué a esto, si pueden observar, es como el ejemplo número 3 que tenemos división. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Pues seguir los pasos de la división. Voy a copiar, oigan bien, la base en el numerador, copio los exponentes del numerador como están, que sería así, o sea, con los mismos signos, y el exponente del denominador cambia de signo. O sea que este 15y, ¿cómo va a subir? Como menos 15y. Ahora, ¿cuáles términos semejantes tengo para operar? Pues los valores de y, 28 y 15. Entonces, ya para dar la respuesta final, copio la base, que es x, 28 menos 15 nos quedaría 13y, y copio el 8 ya que no hay con quién operarlo. Y de esta manera llegaríamos a la respuesta del ejemplo número 4. Vamos a pasar con el último ejemplo, que pues van a ver que es un poquito más extenso, pero así ustedes tienen claro cómo operar los ejercicios que van a realizar ustedes en las tareas que les voy a asignar día a día. Bueno, en este ejemplo, que es el número 5, ya les combino pues ya un poquito de todo. Tenemos divisiones, tenemos exponentes y tenemos multiplicación. Entonces, lo más importante cuando usted tenga este tipo de operación es entender por dónde va a iniciar y qué es lo que usted va a ir operando paso a paso, porque por acá en este ejemplo, chicos, hay un sinfín de opciones para poder operarlo. O sea, yo puedo venir y decir, bueno, Miss, lo primero que voy a hacer es elevar estos, operarlos entre sí, que sería la división, y ya esa expresión pues voy a operarla con el resultado de elevar y simplificar esto. O otros pueden simplificar primero acá y el resultado elevarlo. Otros pueden primero elevar y luego simplificar. O sea, hay un sinfín de caminos para seguir, pero siempre y cuando usted aplica las propiedades o las reglas de potencias de la forma correcta, pues van a llegar todos a la misma respuesta. Entonces, miren, mi camino o el camino que yo voy a seguir, les explico, es el siguiente. Primero, voy a elevar estos valores y voy a elevar estos valores. Yo lo voy a hacer de esta manera. Ya que los elevé, pues procedo a operar las divisiones y luego pues ya opero al final la multiplicación. Eso es el camino que yo voy a seguir. Como les mencioné, ustedes pueden seguir caminos diferentes. Voy a borrar aquí para que vean ustedes bien los elementos. Bueno, entonces empezamos, vean, con la primera. En el caso del numerador de mi primera expresión, yo copio la base, que es a, y voy a elevarlo al exponente 2. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar cada uno de ellos. 3x por 2, 6x, y 6 por 2 más 2. Esto es lo que me quedaría en el numerador. En el denominador,
Copio la base y multiplico 4 por 3, 12. Esto es lo que me quedó de la primera fracción. En esta, como les mencioné, yo voy a elevarlos, ¿sí? Yo los voy a elevar primero y luego voy a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces copio la base. Vean, este cuadrado está afectando tanto al numerador como al denominador porque el paréntesis está encerrando a toda la fracción. Entonces es muy importante que vean que ese cuadrado no solo afecta al numerador, afecta a todo porque ese cuadrado está afectando tanto al numerador como al denominador. Entonces procedo a operar la elevación y copio la base y multiplico x por 2, 2x y 5 por 2 más 10. En el caso del denominador copio la base que es a y multiplico nuevamente por 2, 3x por 2, 6x y por último menos 3 por 2, menos 6. Ahora vean, acá tienen diferentes caminos. Acá algunos podrían definir, bueno, yo voy a multiplicar los numeradores y voy a multiplicar los denominadores y luego el resultado pues lo divido. Ese es un camino a seguir. Otros pueden decidir el camino que yo voy a tomar, que es, yo lo que quiero hacerlo primero es dividir y luego multiplicar. Ese es el camino que yo quiero seguir. Entonces, como les mencioné, acá pueden seguir diferentes caminos siempre y cuando apliquen bien las propiedades van a llegar a la misma respuesta. Entonces yo voy a hacer las divisiones primero. Entonces copio la base, en el caso de la primera fracción, copio el exponente del numerador tal y como está y el del denominador cambia de signo. En este caso este más 12 termina siendo menos 12. Vean, y voy a hacer el mismo proceso con la otra fracción. Copio la base y copio el exponente del numerador como está, que sería 2x más 10, y los exponentes del denominador cambian. El 6x me va a quedar menos 6x. Y el menos 6 me va a quedar más 6. Vean que los dos les cambié de signo, ¿sí? Entonces vamos a proceder a la respuesta primero de cada una de operar los elementos, términos semejantes. En relación a este, miren, tengo un más 12 y un menos 12 se eliminan y solo me queda un 6x. En el caso de la otra variable, tengo términos semejantes. Tengo un 2x y un menos 6x, me queda un menos 4x. Y en el caso de 10 más 6, me queda más 16. Y vamos ya a al último proceso, que es la multiplicación. Copio la base. ¿Y qué quiere decir cuando tenemos multiplicación? Copio los elementos con los signos que tienen. No le cambio de signo. Ahora, ¿puedo operar términos semejantes todavía? Sí, puedo operar. Copio A y digo 6x menos 4x, me queda 2x. Y por último, el 16 lo copio ya que no hay con quién operarlo. Y de esta manera pues terminaríamos el ejemplo número 5. Bueno, con esto ya termino la explicación de operaciones con potencias, chicos. Si pueden observar este ejemplo, a diferencia del que acabamos de trabajar, es que los exponentes ya tienen variable. En el ejemplo anterior, los exponentes pues eran simplemente números. Y pues, miren, de igual manera, si usted sigue las reglas, realmente ninguno de los problemas se le van a complicar. Algunos tal vez van a ser un poquito más largos que otros, pero va a ser algo muy elemental los pasos a seguir. Aquí voy a seguir lo mismo que hice anteriormente. Primero lo que voy a hacer es darme a la tarea de elevar cada uno de los valores que están agrupados, ¿verdad? Y seguidamente pues voy a ir viendo qué voy a hacer. Entonces ahorita voy a elevar y me quedaría, vean, copio la base en el numerador de mi primera expresión y recuerden, cuando tengo un exponente elevado a otro exponente se multiplican. Y aquí tiene una multiplicación obviamente de variables y es lo mismo a seguir. 7x por 2x, chicos, voy a tener 14x al cuadrado. Menos 2 por 2x voy a tener menos 4x. Eso es lo que me quedó en mi numerador. Vamos con el denominador. Copio la base y procedo a multiplicar. Primero está x por cada uno de estos. Entonces x por x, x cuadrado, x por 2 me va a quedar más 2x.
En el caso del 1, menos 1 va a multiplicar a los dos elementos y me quedaría menos x y menos 2. Esto es lo que me quedó en mi primera fracción algebraica que tengo. En la otra operación no tengo fracción algebraica, solo tengo un valor que está en el numerador y procedo a elevar. Copio la base y opero. Recuérdense que acá solo tengo un 3 que multiplica a cada uno de mis exponentes y me quedaría nada más 3x cuadrado y menos 15x. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues yo les cuento, yo primero voy a realizar la división y luego voy a finalizar con la multiplicación. Entonces, copio la base, que es a, copio los exponentes del numerador, que serían 4x cuadrado menos 4x, y recuerden acá, antes de trasladarlo al numerador, quiero que vean que hay un término semejante acá, y que esto al final me queda como x cuadrado más x menos 2. Esto es lo que voy a subir con signo contrario al numerador. Le voy a cambiar de color. Este x cuadrado positivo sube como menos x cuadrado. Este más x sube como menos x. Y este menos 2 sube como más 2. Esto es lo que quedaría en la operación de la división de esos valores. Ahora vean, el otro simplemente lo voy a copiar porque todavía no lo voy a operar. Es muy importante que lleven un orden para que ustedes no se salten ningún paso. Ya para colocar, en el caso de mi primera expresión, opero términos semejantes. Veo que tengo un 14x cuadrado y un menos x cuadrado. Me quedaría 13x cuadrado. Y menos 4 y menos 1 me quedaría menos 5x. Y el 2, como no hay con quién operarlo, simplemente lo coloco, ¿sí? Por este lo copio, 3x cuadrado menos 15x. ¿Qué pasa cuando multiplicamos, chicos? Pues muy sencillo, ¿verdad? Copiamos la base, que en este caso es la letra A, y recuérdense que sumamos los exponentes. Lo voy a poner paso a paso acá para que ustedes vean. Acá cuando sumamos copio todo con los signos que tiene. Aquí no cambia nada de signo. Recuérdense que solo cambian de signo cuando dividimos. Acá puedo ver que hay términos semejantes. Tengo el 13 y el 3x cuadrado. Tengo el menos 5 y el menos 15. Nada más. En el caso de números, pues no hay con quién operar el otro 2 que tengo ahí. Entonces, 13x cuadrado más 3x cuadrado, voy a tener 16x cuadrado, chicos. Menos 5x y menos 15x me va a dar menos 20x. Y el más 2 lo copio ya que no hay con quién operarlo. Y de esta manera pues llegamos a la respuesta. Si se dan cuenta, no es algo muy complicado de hacer. Simplemente son prácticamente operaciones algebraicas las que tiene que ir haciendo, aplicando obviamente las reglas de potencias, dependiendo si es una multiplicación, una división, una suma o resta o una potenciación. Con esto pues doy por terminada la explicación, chicos, de este tema. Cualquier duda o consulta pues no dude en escribir a mi correo electrónico para que podamos ver de qué manera yo le explico. Les envío un fuerte abrazo, se les extraña enormemente, se cuidan.